Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar empezamos por tener un tiempo de oración, dando gracias a Dios por este espacio, por este tiempo y para que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra el día de hoy? Así que vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de seguir estudiando de tu palabra, de seguir aprendiendo, aunque sea por estos medios, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad y la libertad de estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir la lección que hemos de aprender el día de hoy, Señor. Queremos escudriñar tus escrituras, Señor, y aprender para reflejarte más cada día. Queremos parecernos a ti, Señor. Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad para orar por nuestras autoridades, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y tiempos donde las decisiones también son complicadas, Señor. Así que te suplicamos que tú le des sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro señor presidente. Te suplicamos que tú te reveles a ellos cada día más, Señor. Que tú los guardes en estos tiempos, Señor, y que ellos puedan conocerte y puedan gobernar de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos estas cosas, Señor. Asimismo, queremos aprovechar para poner en tus manos a nuestros pastores, Señor. Te suplicamos que tú sigas guardando en el hueco de tu mano a nuestro pastor y líder, el doctor Armando Alducin. Te suplicamos que tú veas por él, por su familia, Señor, que tengas cuidado de ellos. Te lo suplicamos, Señor. Sabemos que toda autoridad espiritual recibe ataque y te suplicamos que tú lo libres a salvo, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Gracias por su autoridad, gracias por su guía, gracias por la vida y la guía también de todo el cuerpo pastoral de nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos que tú sigas guardando a cada pastor, Señor, a todas las distintas áreas, a los ministerios, Señor, y también a los misioneros, Señor. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor. Te suplicamos también que tengas cuidado y te agradecemos, Señor, por los milagros que hemos visto en la vida de nuestro pastor Gustavo, de su salud, Señor. Te suplicamos que tú sigas tocando su vida, Señor, que él siga pudiendo recuperarse de manera favorable, Señor. Y te damos gracias porque vemos tu mano poderosa actuando en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada integrante, de cada servidor, de cada oveja que tiene a bien el escuchar de tu palabra y el ser familia aquí en esta casa, Señor. Te damos gracias y te suplicamos que tú veas por esta tu casa Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos también que tú veas por la salud de cada integrante, Señor, por la condición emocional que tienen algunas personas que han perdido seres queridos. Te suplicamos que hoy ellos puedan hallar tu paz, tu gozo en medio de estas situaciones que a veces definitivamente son difíciles, Señor, pero que nos ayudan a depender de ti, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer y no nos queremos apartar de ti en lo absoluto, Señor. Te suplicamos que nos des fuerza para seguir adelante, Señor, y estamos dispuestos a hacer nuestra parte, a levantarnos en medio de las pruebas, a gozarnos incluso en medio de las pruebas también, Señor, y a darlo todo de nuestra parte. Simplemente te suplicamos que tú te perfecciones en nuestras debilidades. Te amamos, Señor, y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar a tener un tiempo de alabanza, así que prepárese donde usted esté para tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. Qué privilegio tan precioso es exaltar el nombre del Señor. Hemos venido en este día a darle a Él la gloria, a darle la honra y la alabanza a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que dale la gloria con tus palmas, acompáñenos. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. A la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo.
adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Qué precioso es poder exaltar el nombre del Señor y rendirle nuestro corazón. Cuando nos acercamos a la presencia de nuestro Dios, somos fortalecidos, somos bendecidos. Su Espíritu Santo nos llena, nos inunda y nos atrae a Él. Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros. glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré
manso Rey de Sión, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Recibe la gloria, Dios. Recibe nuestra adoración, Señor. Cántalo con nosotros. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Tú eres Rey de los cielos, Señor, y veremos tu gloria y tu majestad. Dígalo con nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, exaltado sea tu nombre, Señor. Hermanos, después de haber tenido un tiempo de alabanza y de adoración, vamos a pasar a nuestro tiempo, a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer un par de pasajes que están en la Biblia, que lo más seguro es que usted ya haya escuchado alguna vez, pero vamos a estudiarlos un poquito. Lo que le voy a leer se encuentra en Juan capítulo 4 y le voy a leer a partir del verso 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo creo que a veces nos pasa lo mismo que a esta mujer. A veces, por no conocer a Dios o no conocer cómo es que, cuál es el carácter de Dios, cómo es que opera Dios, a veces es que nos quejamos cuando escuchamos de esta parte de los diezmos y de las ofrendas, sin entender que no es que Dios necesite algo de usted y de mí. Simplemente
es una manera más que tenemos para ser incluso bendecidos de parte de Dios, porque todo lo que se siembra se cosecha, y es una manera de participar en la obra. Es un privilegio para usted y para mí el que tenemos de poder participar en la obra y ayudar con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero me llama mucho la atención las palabras que le dice la mujer samaritana cuando le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Creo que a veces eso nos pasa con Dios. Creo que a veces le decimos: ¿cómo tú, siendo Dios, me pides a mí algo? Si yo estoy atravesando una pandemia, si tú sabes cómo me trueno los dedos para adquirir mis centavitos, ¿cómo es que tú me pides algo? Y hay que tener siempre en mente lo que Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No es que Dios necesite de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. La obra, claro que sí. Ahora, la obra con ustedes o sin ustedes, conmigo o sin mí, la obra va a seguir, pero yo quiero formar parte de esa obra y supongo que usted también. Pero no es que Dios necesite de nuestro dinero, de lo poco o mucho que podamos dar. Es que nosotros necesitamos regresarle algo, aunque sea un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Recordemos que todo viene de parte de Él. Todas las bendiciones de las que tú y yo gozamos, que tengamos ropita, que nos podamos bañar y a veces hasta con agua calientita, eso es un regalo de parte de Dios. El hecho de que tengamos que comer, y si un día hubo poquito, pues aunque sea frijoles y tortillitas, pero hubo, y eso es una bendición de parte de Dios. Él no ha faltado a su palabra, pero es una cuestión de madurez y de entender que cuando Dios pide algo de nosotros, no es porque Él necesite, es porque nosotros necesitamos de Él. Así que, ¿qué le parece si oramos para poner en manos de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque gozamos de más bendiciones de las que a veces nos damos cuenta. Y hoy entendemos que todo ello proviene de tu mano, de tu misericordia, de tu gracia, proviene de ti. Cada bendición de la que hemos gozado, cada alimento que hemos consumido, cada ropita, cada centavo que ha entrado a nuestras cuentas es de parte tuya y viene gracias a ti. Hoy simplemente queremos regresarte un poco de lo mucho que nos has dado, Señor. Y tú mira nuestro corazón, conoces la intención de nuestro corazón. A veces no nos es fácil, sin embargo queremos dar con gozo, con una buena actitud en nuestro corazón. Sabemos y entendemos el día de hoy que es un privilegio el poder participar de la obra, el poder ayudar a otra gente a escuchar la palabra, gracias a eso poco o mucho que podemos dar, Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y te suplicamos que tú bendigas cada moneda, cada billete, cada depósito, que llegue a donde necesita llegar, Señor, que siga trabajando para tu obra. Te amamos, Señor Jesús, y te agradecemos porque podemos sembrar en buena tierra. En tu nombre poderoso oramos y con gusto damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, vamos a prepararnos para pasar a la palabra de Dios. Donde usted esté, prepárese un cuadernito, una plumita, un lápiz para que usted pueda tomar notas, y vamos a escuchar la palabra de Dios por boca de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde Tlalnepantla, Estado de México, estamos transmitiendo con el favor de Dios, continuando con este estudio precioso de la carta a los Romanos, que cada semana a semana, con el favor de nuestro Padre Celestial, estamos llevando a cabo, versículo por versículo, palabra por palabra. Y bueno, pues qué oportuno que en este capítulo 6 que estamos nosotros estudiando, dentro de este tema del bautismo del Espíritu Santo, pues estamos viendo en una pequeña sección, hemos visto ya la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Hoy veremos la llenura del Espíritu Santo, primer parte. Y bueno, pues el bautismo del Espíritu Santo es una operación del Espíritu una vez y para siempre. Mientras que la llenura del Espíritu Santo es un proceso continuo. El bautismo del Espíritu Santo es una operación del Espíritu Santo una vez y para siempre. Hay una cuestión de
doctrinal que puede en algunas personas traer ciertas confusiones que no debe de ser, puesto que la palabra de Dios nos dice que el bautismo del Espíritu Santo es la colocación del creyente en el cuerpo místico de Cristo. Es una operación, como yo le decía, una vez y para siempre. Y mientras que el bautismo del Espíritu Santo no es, además, el bautismo del Espíritu Santo no es algo experimental que tiene que ser cada 8, 15 días, mientras que la llenura del Espíritu Santo es algo que tiene que ser a diario, algo que nosotros como creyentes tenemos que buscar y además que es un mandato de nuestro Padre Celestial. Y bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia en relación a la llenura del Espíritu Santo? Habrá hermanos que puedan sacar el libro de los Hechos y decirnos que pues es necesario, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos una segunda experiencia. No hay tal sustento bíblico. Hay hay 6 citas bíblicas que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo y ninguna de ellas habla que tenemos que bautizarnos después de recibir a Jesucristo, puesto que es una operación, como le digo yo, que es única y exclusivamente. Vamos a leer en de las primeras citas de varias que nos hablan sobre el fruto del Espíritu, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 hasta el 25. Entonces, santos hermanos en la fe, una de las características de la llenura del Espíritu Santo es el fruto. Y en contraste con las obras de la carne, ¿verdad?, que se describen aquí en Gálatas, está el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son hechas con los esfuerzos propios. Las obras de la carne son hechas con esfuerzos propios, sean cristianos o no sean cristianos, sea salvo o no sea salvo, mientras que el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, por otro lado, es producido por el propio Espíritu de Dios y solo en las vidas de aquellos que les pertenecen mediante la obra expiatoria, el sacrificio de Cristo en la cruz. Fíjense ustedes, escribe el apóstol Pablo a Galacia y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Saben ustedes que la conducta espiritual de andar en el Espíritu tiene el efecto negativo de hacer al creyente que elimine de su vida las obras habituales y continuas de la carne? Ya el apóstol Pablo mencionaba también en una de sus cartas que nos despojemos de ese hombre, que ya no hay términos medios en una persona que tenga su antigua naturaleza, salvo que no se ha convertido, la nueva naturaleza, el nuevo convertido. No hay términos medios. ¿Es cristiano o no lo es? Entonces, Pablo insiste ya en esa conducta donde el pecado mora, dice Romanos capítulo 7, aquí mismo en Gálatas, que está el pecado en la carne, no en el alma, no en el espíritu, porque en el espíritu cohabita con el Espíritu Santo. Entonces, a manera de ejemplo, el apóstol Pablo usa esta cuestión de un soldado que viene con ropas andrajosas, sucias, pestilentes o malolientes, de quitarse esa ropa, así como el cristiano llega a Cristo y se despoja de ese viejo antiguo, de esa antigua manera de vivir, de esos costumbres antiguas, y ahora se viste del nuevo. Y esto es maravilloso porque es completamente, vemos nosotros, que este primer contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es de los productos que la carne son. Fíjese usted, las obras de la carne son plurales, si leemos Gálatas, mientras que el producto del Espíritu es singular. Y es posible que una persona practique solo uno o dos, o quizá la mitad de los pecados que Pablo describe y que menciona en su carta. Y naturalmente esto es imposible que una persona pues cristiana, ¿verdad?,
continúe de manera habitual y activa. Mientras, en los pecados, mientras que el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, por otra parte, siempre lo producirá de manera completa en cada creyente, sin importar cuál sea la evidencia de las diversas manifestaciones del individuo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que se menciona en relación al fruto, al fruto. Por lo menos 106 veces en el Antiguo Testamento se menciona, 70 veces en el Nuevo Testamento. Y aún bajo el pacto de la ley, un creyente producía buen fruto solo bajo el poder del Señor y no bajo su propio poder, porque veíamos hace rato al comienzo de esta clase que solamente las obras de la carne, sean cristiano o no cristiano, son producidas con un mérito propio, no así el fruto del Espíritu. Este lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu nunca deja de producir algún fruto en la vida del creyente, pero el Señor desea que sus discípulos lleven mucho fruto. Podemos mencionar Juan capítulo 15, la misma carta a los Gálatas, ¿verdad? Primer carta a los Corintios, y nos daremos cuenta qué tan hermoso es que el Espíritu Santo es quien está haciendo la obra en nosotros. La provisión del fruto por parte del Espíritu puede compararse con una persona que se dedica a las cosas del campo, ¿verdad? Y que en el momento que llega a un árbol, con una escalera, baja de ese árbol, del mismo árbol, vamos a poner como ejemplo un limón, y el limón en varias partes, ¿verdad? En sus ramas, tiene el mismo limón, ¿verdad? Cada semilla da fruto de su propio género, ¿verdad? Entonces arranca los limones, los jala como un naranjo o un manzano, de la misma manera son colocados en un canasto. Pues es el ejemplo que nosotros podemos decir que sin importar, cuando el fruto se ha recolectado y tirado desde arriba, el Espíritu Santo produce en un solo fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y santos hermanos en la fe, esto que es el fruto del Espíritu en el creyente, que forma parte de la llenura, esto es impresionante, la llenura del Espíritu Santo en el cristiano es un mandato, no es una opción. Antes de ser llenos del Espíritu. ¿De dónde surge todo esto? Fíjense ustedes que si leemos nosotros la carta a los Gálatas, también menciona algo interesante: no os embriaguéis con vino. Se comenta por algunos anotadores, algunos cronistas históricos, que las personas buscaban el misticismo, señales milagrosas o sobrenaturales cuando estaban completamente saturados del licor, del vino. No estoy diciendo, ¿verdad?, completamente que cuando una persona toma una copa de vino es pecado. Jesús tomó vino. Estamos hablando de excesos. Y la gente, cuando es gobernada por los excesos, opera la carne. Entonces, había culturas, por ejemplo, en Grecia, en donde se enseñaba que Zeus, que era esta cuestión de la mitología, Zeus, que era el padre de los dioses, que era completamente llena su hijo, uno de sus hijos se embaraza la esposa, entonces es asesinada, quieren asesinar los enemigos de Zeus al hijo, y es impresionante porque cuando esto ocurre, Zeus devora el corazón del bebé y después nace este bebé. Y este bebé, ¿verdad?, era el que era adorado en tiempos de Grecia. Esto es impresionante. Pues eso se enseña en la cultura, se enseñó en la cultura grecia, de tal manera que cuando una persona se embriagaba, invocaban el nombre del hijo. Qué impresionante, ¿cierto? Entonces, la figura mística, la figura mitológica, es la palabra adecuada, de la madre con el bebé cargando, era la figura que se invocaba. Entonces, muchas personas al llegar a un éxtasis
provocado por drogas, por alcohol, invocaban al hijo de Zeus, quien era quien gobernaba los planetas o principalmente la tierra. Entonces Pablo está alertando de eso. No te embriagues con licor, con vino. Es decir, te satura, tus emociones son perturbadas, es algo completamente de necios, no es correcto. Alguna persona, cuando nosotros leemos también en la palabra de Dios, está triste, angustiada, desesperada, busca en esa vaciedad ser consolada. ¿En qué? En la vaciedad del vino, del alcohol, de las drogas, hasta del mismo sexo. Al volver aparentemente a un estado normal, llega esa vaciedad, llega ese vacío, y por eso el apóstol Pablo dice, no te embriagues. Ahora busca la verdadera felicidad, el verdadero consuelo, el verdadero que llena el corazón de su Santo Espíritu. Busca la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, ¿saben ustedes que también esa llenura del Espíritu Santo forma parte del temperamento? Con ello nosotros, vuelvo a repetirlo, en la mañana buscas la comunión con el Señor, pasas tiempo hermoso con el Padre Celestial, derramas tus angustias o tu dolor o tus peticiones, el agradecimiento al Padre Celestial. Qué maravilloso es, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, a través de su propia palabra que estás estudiando, te lleva a una mortificación de la carne. ¿Qué te quiero decir? A hacer morir la carne. Entonces dejas al Espíritu Santo que gobierne tu vida de tal manera que tus decisiones, tu mismo temperamento es controlado, gobernado por el Espíritu Santo. A eso se le denomina la llenura del Espíritu Santo, y va a producir fruto en el creyente y un buen testimonio. Mira, vamos, si son tan amables, a Mateo, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 16. Y enseguida de leer Mateo capítulo 7, del verso 16 al 18, vamos a examinar lo que produce esa llenura del Espíritu Santo. Es decir, vamos por pasos para que poder nosotros ampliar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo recibamos. Yo, David, yo, Pablo, yo, Juan, cualquiera que sea el nombre del cristiano, ya tiene a Cristo en su corazón, sabe que el Espíritu Santo mora dentro de él. En la mañana, vamos a empezar desde la mañana. Busco a Dios con todo mi corazón, estoy administrando el tiempo, estoy ofreciendo sacrificios vivos, como dice Pedro, que es mi mente, mi corazón, mis cuestiones internas, mis bienes materiales, así también como la adoración, así también como el evangelizar y la oración por los demás, son parte de los siete características, ¿verdad?, de sacrificios vivos que dice el apóstol Pedro en su primer carta. Bueno, ahí va. Entonces, nosotros llegamos a Cristo, somos cristianos. Busco a Dios con todo mi corazón, busco a Dios con todas mis fuerzas. La palabra de Dios me está alimentando. Tiene que haber una transformación. Esa transformación tiene que ocurrir en mi mente. Romanos 12, 1 y 2. Entonces, al venir a la palabra de Dios mío, esto que estoy haciendo en mi vida no es correcto. El Espíritu Santo me está iluminando. La palabra de Dios me está hablando. Tengo que ser transformado. Ahora, yo cedo al Espíritu Santo en el momento que vienen tentaciones, mortificaciones, cosas que padezco en la carne. Le cedo al Espíritu Santo para que me consuele, me anime o fortalezca, dependiendo de la situación. Entonces eso tiene que producir en mi vida algo emocional, no por mí. Porque cuando es algo producido por mí en la carne, llámese alcohol, drogas, eso es una paz ficticia, eso es algo fugaz, mientras que el Espíritu Santo lo produce en nosotros de una manera maravillosa. Dice Mateo capítulo 7, verso 16, fíjese usted, acá habla del testimonio. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bueno, ¿qué está diciendo acá el Señor Jesucristo? Un cristiano, un nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, dicho por sus labios, tiene que dar fruto. Ese fruto es la evidencia de un nacido de nuevo. Habla de una transformación, habla de una santificación progresiva, habla del morir al yo. Eso lo hace el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando el creyente lo permite y este es gobernado, saturado, controlado por el Espíritu de Dios. Si usted ora una vez a la semana, Dios mío, esto no va a producir mucho en su vida. Si usted tiene un devocional una vez al mes, mucho menos tampoco, ¿verdad? Se está alejando del Señor. Además, si usted ni se congrega o ocasionalmente se congrega, está dándole oportunidad a que controle y gobierne su carne. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y en el primer versículo dice Pablo, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él del griego megeneito dice terminantemente no, de ninguna manera, ni Dios lo permita. En el verso 12 él menciona, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis, es decir, la carne. Somos llamados a darle, como dice Gálatas capítulo 5, en esa libertad dada por el Espíritu Santo, está en nuestra libertad, en nuestra voluntad, darle el gobierno al Espíritu Santo. Hermanos en la fe, debe recordarse que acerca del tema, que no se trata de múltiples características espirituales, sino de un solo fruto, el fruto del Espíritu, cuyas propiedades son inseparables entre sí. Las 9 manifestaciones son mandadas a los creyentes en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con la primera. Si son tan amables, regresamos a Gálatas. Ponga usted una separación, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahí pone una separación para ir viendo una a una, ¿verdad? Y después vamos a compararlas con otras porciones de la palabra de Dios. Esto con el fin y el propósito de que el Espíritu Santo nos está enseñando que la llenura del Espíritu Santo en el creyente produce fruto. Bueno, dice el primero, mas el fruto del Espíritu es amor, el primero. ¿Qué es el amor? La virtud suprema de la vida cristiana, del griego ágape. Es la forma de amor que refleja una decisión personal. Yo decido amar. Porque no solo se refiere a las emociones espontáneas o sentimientos agradables, sino a un servicio dispuesto y generoso. Todo creyente, ¿verdad? Y cada uno de los creyentes ya tiene ese amor. Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces, es de nosotros, ¿verdad?, que se desarrolle, que crezca, como dice Pablo, crecer en todo, ¿verdad? Debemos de crecer en amor, en gozo, en humildad, en mansedumbre, que lo produce el Espíritu Santo en medida que nosotros disponemos darle el gobierno a nuestra vida. Ese amor sacrificial, ese amor completamente dado por el Espíritu Santo nos lo enseña Pablo al escribir en su carta a los Filipenses, donde él dice, qué hermoso es. Si hay algún consuelo, alguna consolación, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es impresionante, ¿verdad? Ese amor es sacrificial, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Es ese amor que ninguno da la vida por otro, ¿verdad? Más que el propio Señor Jesús.
por su amigo, el que se puso en nuestro lugar. Es un amor incondicional, es un amor que no espera nada a cambio. Primer carta a los Corintios, capítulo 13, lo apuntas y si eres tan amable lo ves después. Esto es tan hermoso y tan bello que yo no busco que me amen, sino que busco, ahora hablo como casado, sino que busco ahora ese amor como Cristo a la iglesia, que la ama, la sustenta, la protege, la cuida. Es ese amor de un esposo que se pone en el lugar de la esposa, ¿verdad? Que la cuida, que la disipula. Dios mío, esto es maravilloso. Eso dice la Biblia. Nada más consúltate primera carta de Pedro, capítulo 3, desde el verso 5 hasta el 7, donde Pedro da la manera en que debemos de tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, ¿verdad? Con sabiduría, que la sustenta, ¿verdad? Y que además que es coheredera de la gracia de la vida. Ese amor, el que Cristo Jesús mostró en la cruz de perdón, es ese amor del que habla acá. Y en medida que nosotros nos vamos despojando de esas antiguas costumbres, y ya que somos regenerados, nacidos de nuevo, completamente una nación nueva, ¿verdad? Una nación escogida, real sacerdocio, se va ensanchando el Espíritu Santo en medida que nosotros ya no ponemos los ojos en este planeta, sino en el autor y consumador de la fe. Sigue dentro de Gálatas el gozo. ¿Cuál es este gozo? Es del griego shara y se emplea 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. El gozo es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe todo que está bien entre él y su Señor. Qué impresionante. Cuando dispones tu corazón, otra vez nos vamos en la mañana, cuando dispones tu corazón a ser sensible a su voz, si recuerdas versículos de la palabra de Dios en algún momento que pudiera ocurrir en tu vida, algo que no esperabas, una mala noticia o algún evento desesperante, recuerdas que el Padre Celestial puso en las manos del Señor Jesucristo a las ovejas, que ninguna se ha perdido, que prácticamente la voluntad del Padre, ¿verdad? La conoce el Señor Jesucristo, es guardar a las ovejas. No recuerda lo que dice el apóstol Pedro, que nuestra salvación no se marchita, no se echa a perder, no se ensucia, está reservada en los cielos. No recuerda que Dios tiene control de todo. Por consiguiente, produce en el creyente un gozo natural, una estabilidad emocional natural. Y aunque el gozo es un regalo de Dios por medio de su Espíritu para quienes pertenecen a Cristo, también es algo que se les manda. Vamos a Filipenses, en el capítulo 4, si son tan amables. Filipenses capítulo 4, verso 4. Ese es un mandamiento, santos hermanos en la fe. O sea, ¿cómo? Sí, porque así como tú decides enojarte, bueno, hay cosas que llega el enojo, dice la palabra de Dios antes de que pasemos a Filipenses 4:4, llega la molestia. Solo el poder del Espíritu Santo en un enojo, en una situación adversa, podrá gobernarte y tú sabrás cómo actuar. Dependiendo el tiempo que tú pasas con Dios, dependiendo lo que le has cedido a Dios de tu vida, dependiendo la confianza, la fe que has arraigado en el Padre Celestial, será muchas veces la manera en que tú actúes. Cuando Pablo dice, y el anotador de Hebreos también menciona, en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, es decir, airaos se refiere a la emoción, te puedes enojar, forma parte de tus emociones, pero cuidado en la manera que reaccionas. Y cuando una persona está gobernada, perdóname la expresión, como cuando el caballo se le pone un freno, ¿verdad? En el paladar, se le jala y se detiene. De esa manera, ¿verdad? Perdón la expresión, es el Espíritu Santo nos detiene para no actuar de una manera equivocada,
no actuar de una manera completamente errónea o lastimosa. ¿Seguimos siendo humanos? Por supuesto. ¿Llegamos nosotros a resbalar? Por supuesto. Y hay veces que el Espíritu Santo nos permite ver de eso. Dios mío, no debía hacerlo. Ahí estás aprendiendo, ya te diste cuenta. Entonces, el gozo es algo que el Espíritu Santo nos dice que tiene que gobernar también en nuestra vida. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor cuando nos vaya bien. Regocijaos en el Señor cuando sea día de pago. Regocijaos en el Señor cuando estés en el cine o en el teatro. No, ahí dice siempre. Y recalca el apóstol Pedro, otra vez digo, regocíjate. Habla de un gozo natural. Dios mío, qué maravilloso es que el cristiano esté convencido de que estamos en las manos de Dios, que nada se mueve sin el permiso de Él y que además, hermanos santos, oye, si Él tiene control sobre el cielo, la tierra y todas las cosas, nada se mueve. Dice Colosenses capítulo 1, del verso 1 hasta el 15, por Él y para Él fueron creadas las cosas, por Él son sustentadas. Entonces imagínate qué impresionante y qué bello es que nosotros digamos, Señor, estoy aprendiendo a dejarte las cosas, mis problemas, mis angustias en tus manos sin dejar de actuar. Ya no me dejo llevar por esa angustia o ese desespero, sino que ahora dejo que ese gozo natural que produce el Espíritu Santo en mi vida me gobierne. Qué maravilloso. ¿Saben ustedes? Puesto que el gozo viene como un don, algo divino, es obvio que el mandato no implica que los creyentes tengan que fingirlo. Vamos a ver ahora de Gálatas capítulo 5, verso 22, el siguiente que es la paz. ¿Se dan cuenta qué hermoso cómo van ligados? Eirene en el griego. Si el gozo alude al alborozo del corazón, que viene como resultado de estar en una relación correcta con Dios, esa paz se refiere a una tranquilidad, ¿verdad?, de la mente que viene como resultado de una relación de salvación. Otra vez, esa paz en mi vida es producida por una relación que yo estoy seguro de que soy salvo. Y al tener oración con mi Padre Celestial, hay veces que te enojas y dices, ahora no oro. Pues ¿qué culpa tiene el Señor? Sino que al contrario, tienes que buscar al Señor que mora dentro de ti para que esa paz se ensanche y se desvanezca la preocupación, la angustia, el desespero. Y esa paz se refiere a la tranquilidad en la mente, ahí te va, en la mente que viene como resultado de esa relación de salvación. Mi Padre, yo soy su hijo. Y la forma verbal que tiene que ver con juntar cosas, ¿verdad? Paz, la palabra paz es juntar dos cosas, unir dos cosas. Se refiere a la expresión moderna, tener los asuntos en orden. Fíjate, la paz que viene, ¿verdad?, como original, de juntar dos cosas que estaban separadas, tiene la idea de tener los asuntos en orden. Si yo ya, léete nada más Romanos 8, nada dice, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Romanos 8, léete todo el capítulo. Y te das cuenta que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separan del amor de Dios. Alguno patinó, confesó su pecado. Se da cuenta que hay dos tipos de culpa. La culpa por el pecado y la culpa que produjo haber pecado. La culpa por el pecado, la cual habla la muerte, ¿verdad? Me refiero a esa. La paga del pecado es la muerte. Nos dice que Cristo ya pagó nuestra deuda eterna. Y la culpa que hay en el momento cuando usted comete un pecado, Dios mío, vengo yo en oración y me doy cuenta, Dios mío, sí dejé de orar, dejé de tener comunión con el Padre Celestial, me dejé llevar por mi carne y ahora cometí este pecado, fui completamente negligente. Ahora, Señor, bajo el poder de tu Santo Espíritu, ayúdame así como tú, tu santo poder levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Es el mismo poder que a mí me da
y que ejerce en mi vida para sanarme, restaurarme, animarme, fortalecerme, de tal manera, santo hermano en la fe, que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Vamos a Romanos capítulo 8. Así como el gozo, la paz no tiene relación alguna con las circunstancias, los cristianos saben que esa paz debe de gobernar en nuestro corazón. Romanos capítulo 8, en el verso 28. Fíjate, a ver, otra vez. Estás oyendo de guerras, rumores de guerras, estás oyendo alguno perdió el trabajo. ¿Cómo quiere que me ponga tranquilo? ¿Cómo quiere que esté fresco? Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí viene la cadena de la elección, ¿verdad? Abajito. Los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué quiere decir estos versículos con el versículo 28? Que Dios lleva un proceso en tu vida, que Dios tiene un plan en tu vida. Así que si desde antes de la fundación del mundo Él ya te conocía, si desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía cómo te ibas a llamar, en qué país ibas a nacer, en qué colonia ibas a vivir, quiénes iban a ser tus papás, después de eso, qué día ibas a nacer de nuevo, después de todo eso, no tendrá cuidado inclusive en este tiempo y tiene cuidado hasta de llegar al punto último de la salvación, que es la glorificación. Entonces, si hay un propósito, Dios mío, en donde yo estoy viendo alguna circunstancia adversa, esto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el amor que yo siento por Dios, me hace ver que la situación que yo esté viendo, cualquier situación que sea, me ayuda a mí. Porque hay un propósito. Yo he sido llamado. Y como he sido llamado, ya he sido justificado, ya he sido apartado. Entonces, no hay nada que rompa esa cadena. Por eso la salvación no se pierde. Entonces, me llevarán esa esperanza para que algún día yo sea glorificado. Si es cierto, me dolerá, habrá alguna circunstancia que me duele. Si es cierto, hay algo que me sacará de onda, decimos los mexicanos. Pero el punto es central, que nada me robe la paz. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios mío, en la carne. Otra vez. En la carne podemos sentir alguna angustia, algún temor, algún desespero. ¿Es pecado? No, no es pecado. Lo incorrecto comienza cuando tú te dejas enredar, como una serpiente te enreda, con miedo, con temor, con angustia, con desespero, te inmoviliza, te incapacita, te llenan los pensamientos de cosas que no son de Dios. Eso ya es lo incorrecto. Entonces, en el momento que yo, fíjate, en el momento que viene una situación adversa, vete por favor a Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a comparar dos cosas acá. Filipenses capítulo 4. Verso 6. No pierdas el hilo, decía mi abuelita. Seguimos hablando de la paz. Por nada estéis afanosos. Primer frase del versículo 6. Por nada. No es una opción, es una orden. Por nada estéis afanados. La palabra afanado es preocupación extrema, que viene a convertirse en una angustia. La psiquiatría menciona que de las personas que tienen problemas emocionales,
de 100 personas que tienen problemas emocionales, llegan a tener pensamientos de muerte, miedo a subirse al bus, miedo a no regresar, miedo a la muerte, miedo a quedarse solos, miedo a ser abandonados, miedo a una crisis económica, viven angustiados y tienen pensamientos completamente desastrosos, y esos pensamientos, de acuerdo a la psiquiatría, un alto porcentaje de pensamientos en su vida no se cumple. Entonces la Biblia nos da la medicina. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios mío, este es algo maravilloso. ¿Puede una persona en algún momento, inclusive hasta cristianos, que no debe de ser? No estoy diciendo que pierde la salvación por eso, no estoy diciendo que no es cristiano, sino que hay momentos en que a veces permitimos la angustia nos gobierne, el desespero nos gobierne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por nada tengas algo extremo en tu corazón, angustia, desespero, sino vea la presencia de Dios. Recuerda versículos, por ejemplo, como te decía, Juan capítulo 1, versículo 15, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él tiene todas las cosas en su soberanía. Dice la palabra de Dios, leemos Romanos, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Recuerda versículos, apropiatelos, es como masticar Biblia. Recuerdo que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene cuidado conmigo. Dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me separará del amor de Dios. Descanso en el Señor, de tal manera que dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mis emociones, los corazones, guarda mis sentimientos, el corazón, me guarda de toda perturbación y mis pensamientos. Ay, se disipan los pensamientos erróneos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y en lugar de estar ocupado en angustia y en desespero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verso 8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, ¿qué es verdadero? Lo único verdadero se halla en el Padre Celestial. Lo único verdadero se halla en el Espíritu Santo. Todo lo verdadero se halla en el Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de ocuparme y afanarme en las angustias, busco lo que es verdadero en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Me concentro en la honestidad y en la justicia y en lo puro, en lo amable y en todo lo que es un buen hombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza. Y dice Pablo, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Y el Dios de paz estará, ¿cómo dice ahí? Con vosotros. En lugar de ocuparme en las angustias, en el desespero, Dios mío, en lugar de estar invirtiendo, derrochando tiempo que no me va a producir nada en las angustias, lo estoy invirtiendo en la verdad. En el poder de la palabra de Dios. El Padre me eligió, el Espíritu Santo me regeneró, el Señor Jesucristo me redimió. ¡Qué maravilloso! Entonces, mi futuro, en todos los sentidos, está en manos de Dios. Viene ese poder que está en mí, no mío, del Espíritu Santo, se ensancha, que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo por qué tengo esta paz. Estoy tranquilo. Que guarda mis acciones emocionales, mi corazón y mis pensamientos. Vamos a regresar. Gálatas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Paciencia. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia. Macrotumia tiene que ver con tolerancia y longanimidad frente a ofensas y las heridas infligidas por otros. La disposición serena de aceptar situaciones que son irritantes y dolorosas. ¿Cuál crees que fue el tiempo más triste
de prueba del Señor Jesucristo. Hizo milagros, sí es cierto. No fue cuando Judas lo traicionó, no fue el momento más triste. El momento más difícil fue en el momento de la cruz, cuando el Padre lo dejó. Y tuvo, dado por el Santo Espíritu de Dios, esa paciencia, esa longanimidad frente a ofensas, heridas infligidas por otros, una disposición serena para aceptar situaciones que ya sabía. Y en el caso de nosotros, que hay cosas que no sabemos, con mayor razón debiéramos también nosotros buscar a Dios. Pero también con esa disposición, Dios mío, yo no sé lo que va a pasar mañana. Tampoco voy a vivir en angustia. Pero creo que lo que me conviene a mí es dejar mi vida completamente en tus manos. Y Dios mismo es lento para la ira, hablo de la paciencia, y espera que todos sus hijos también lo sean. Así como los creyentes nunca deben de menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, es la paciencia un motivo por el cual Dios no ha derramado su ira contra los que viven en pecado. Voy a leerles. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Qué maravillosa es la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y la paciencia en el creyente es la capacidad de poder soportar, imagínate, cosas adversas. Imagínate, Pedro que escribe a las iglesias que estaban dispersas, que estaban siendo perseguidas, muchos para ser asesinados, se dispersaron, no tenían trabajo, y Pedro escribe, y el punto central de su primer carta es, para que no se amargara la iglesia, Pedro les recuerda que tienen la salvación segura, Pedro les recuerda que ya somos un linaje escogido, que ofrezcamos sacrificios vivos, que nos armemos de ese pensamiento, primer carta de Pedro capítulo 4 versículo 1, en donde él menciona, ármate del mismo principio, del mismo pensamiento, que así como Cristo padeció en la carne, nosotros padeceremos en la carne, tribulaciones, rechazos, angustias, desesperos, producidos por el mundo, ¿verdad? Presionada, la presión que ejerce en el mundo, pero te vas a armarse de todos los elementos. Léete Efesios capítulo 5 y 6, la armadura de Dios, en donde la palabra de Dios nos enseña oración, ¿verdad? La palabra de Dios, todo nos llevará a ese principio para poder resistir, porque el tiempo es pasajero. Qué ventaja y qué maravilloso es saber que no es eterno estar en este planeta, en este cuerpo, con las mismas tentaciones, sino que si hay vida después de esta vida. Qué maravilloso es ver que Dios obra en nosotros. Benignidad. Benignidad. Yo creo que en los demás los veremos en la siguiente clase, junto con lo que es también el predicar, la llenura del Espíritu Santo. La benignidad tiene que ver con la consideración tierna de los demás. No se relaciona con debilidad o falta de convicción, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia, tal como el Señor trata al creyente, tal como el Señor trata al creyente. Primer carta a los tesalonicenses, si son tan amables. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 hasta el 7. Entonces, es una transformación, hermanos santos. Dice la Biblia, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 hasta el 7. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, no eran barberos, como sabéis, ni encubrimos avaricia, no tenían trampas para sacarle dinero a la gente.
Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. No estaban buscando el aplauso para ser aceptados. Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga para los apóstoles de Cristo. Antes fuimos, como dice la Biblia, tiernos. Ay, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es dar su vida por otro. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Santo hermano en la fe, ¿en qué corazón cabe cuando un esposo que se llama cristiano golpea a su esposa? ¿En qué corazón cabe cuando un esposo que se llama cristiano golpea, humilla a sus hijos, tiene amantes, es un borracho, es una persona inmoral? Cuando el Espíritu Santo está diciendo que el amor de Dios gobierne en nosotros. Solo el poder del Espíritu Santo, hermano en la fe. Solo el poder de Dios, solo el Espíritu de Dios que ha derramado en nosotros amor, esa libertad en Cristo nos hará transformar día a día. Y la llenura del Espíritu Santo que produce fruto en el creyente y en cada una de las virtudes del fruto componente del Espíritu de Dios que estamos viendo, hace que el cristiano transmita, testifique al mundo que Cristo verdaderamente es Dios y el carácter de Dios está en él. Santos hermanos en la fe, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. En la siguiente clase veremos las demás componentes del fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra nos muestra el corazón, realmente cómo somos, quiénes somos, lo que hacemos, y no nos podemos esconder de ti. Hoy, Señor, confesamos nuestro pecado, creemos que tu Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros. Y hoy presentamos delante de ti a personas que quieren a Cristo en su corazón. La palabra de Dios dice que esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, serás salvo. Desde allí, desde tu lugar, yo te invito a que hagas esta reflexión, que invites a Cristo en tu corazón y dile, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que el Señor Jesucristo se puso en mi lugar, que murió, resucitó, dándome vida eterna. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la decisión más importante de su vida. No ha venido usted a una religión, no ha venido usted tampoco a un club social ni a un club religioso. Ha venido a la familia de Dios y el mismo Dios es quien lo ha trasladado. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, del staff y de todos los que participamos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación